Hola, soy Lorena Pradal y les doy la bienvenida a mi taller en Zárate, provincia de Buenos Aires, Argentina. Bueno, en esta serie dedicada al uso de las técnicas planográficas, vamos a trabajar hoy la posibilidad que nos da la litografía poliéster, el uso de estas planchas, que en verdad, bueno, son láminas muy delgadas. Su uso proviene de la industria, no de la fotoduplicación. Y en el caso del uso artístico de las planchas de poliéster, podemos trabajar con diferentes materiales de uso común, aguadas de tóner, transferencia de imágenes fotográficas y también uso de materiales grasos como los materiales que empleamos para la litografía sobre piedra convencional. Aguadas, lápices grasos que van del 1 al 5 y diferentes recursos que nos permiten generar gestos de mancha, de línea y, como decía, imágenes también de calidad fotográfica. En el caso de emplear materiales de uso convencional en las planchas de poliéster, podemos recurrir a los bolígrafos o a las lapiceras que utilizamos cotidianamente, o también a los marcadores indelebles. Siempre hay que probar qué marcas funcionan más, qué marcas funcionan menos y tratar de trabajar con pigmentos que sean visibles. Bueno, ¿qué materiales podemos utilizar en el poliéster? Podemos utilizar lapiceras, bolígrafos de uso común y podemos dibujar generando trazos con el bolígrafo en diferentes sentidos, cruzar tramas, diferentes tipos de línea, trabajar también, ¿no?, esos grosores de línea en la plancha y reforzar, y acorde a cómo nosotros presionemos en la superficie del poliéster va a ser después el resultado final de cómo la tinta se va a alojar en esa superficie, en ese trazo o en esa textura que generé con este material que es el bolígrafo. Es muy simple también emplearlo porque el material no ofrece resistencia, es muy liso, entonces es muy placentero dibujar con el bolígrafo, que es un material de uso común. Y otro material de uso común también es el marcador indeleble, con el que puedo obtener trazos más gruesos. Lo importante acá es trabajar con marcadores que tengan una pigmentación oscura para ir viendo el contraste que estos materiales generan y cómo se deposita este material en la superficie de la plancha. Sí, una vez que hice el trazo, también puedo volver a reforzarlo y poner más pigmento en esa zona. Entonces, ya con estos dos materiales lo que puedo obtener es dos tipos de línea diferentes. Bueno, en el caso de querer generar diferentes tipos de manchas sobre el máster de poliéster, sobre la matriz de poliéster, podemos recurrir a un material que es muy fácil de conseguir y que además es considerado un desecho, muchas veces, y un residuo, porque es el descarte de las máquinas impresoras y fotocopiadoras, que es el polvo de tóner. Este polvo puede ser diluido tanto en alcohol como en limpiador para pisos y nos va a generar diferentes tipos de manchas y retículas en la superficie de la matriz de poliéster. El polvo de tóner se puede mezclar con alcohol y generar un tipo de aguada que después puedo aplicar en la superficie de la plancha con pincel. Esto va a generar diferentes trazos. E inclusive lo que puedo hacer también es mover esta aguada, mover la plancha, depositar más o menos concentración de pigmento y después ese pigmento se va a separar del medio líquido generando diferentes tipos de retícula. Lo puedo aplicar y dejar que eso chorree también un poco.
y cambiar la concentración. Más toner, menos toner, generar intermedios, oscuros y claros. En el caso que quiera tener un registro de diferentes materiales grasos en la plancha de poliéster, voy a poder utilizar los crayones y los lápices de uso litográfico convencionales y también las aguadas litográficas, tanto la aguada en pasta de la marca Charbonnel, que nos permite hacer diferentes gradientes de aguada, como también la aguada que viene concentrada y que nos sirve para hacer plenos y se puede trabajar tanto como con pincel como con plumón y generar diferentes tipos de línea y mancha al mismo tiempo. En el caso del uso de los materiales grasos, puedo trabajar con lápices grasos, litográficos y también otra vez trabajar superficies que tengan gradientes, trabajar líneas, presionar más o menos ese material. Y lo que voy a obtener como resultado va a ser el típico trazo de lápiz de una litografía convencional, ¿sí? Similar al que obtenemos con la litografía en piedra. También puedo utilizar los crayones litográficos que vienen en barra y frotar esos crayones en la superficie del poliéster, generando planos más oscuros o texturas que después la tinta va a tomar, ¿sí? Bien, otra cosa que puedo trabajar sobre el poliéster es generar líneas negativas utilizando previamente un marcador cargado con goma arábiga. Entonces ese marcador cargado con goma arábiga yo lo puedo presionar en la superficie de el poliéster. Esto no va a ser tan visible porque es transparente, pero puedo añadirle color y tener mayor visibilidad y generar líneas negativas con este material. Son marcadores recargables que uno todo el tiempo puede volver a cargar con goma arábiga, ¿sí? Recordemos que la goma arábiga es una resina vegetal soluble en agua y la puedo emplear en todas las técnicas planográficas para generar reservas negativas. Puedo también emplear como material graso lo que son las aguadas litográficas, en este caso el uso de una aguada en pasta de la marca Charbonnel. Y siempre recordar que cuando trabajo las aguadas es importante trabajar con estos pinceles gruesos que cargan más, que son pinceles de Sumier, ¿sí? Y ahí también voy a trabajar diferentes gradientes. Lo que puedo hacer es mover otra vez la superficie del poliéster y trabajar con diferentes chorreaduras o utilizar tal vez un cepillo de dientes y frotar y generar manchas al estilo de un dripping, ¿sí? Puedo golpetear esto cargado y generar mancha. O sea, puedo obtener trazos muy gestuales con el uso de materiales grasos, con el uso de materiales plásticos como el toner, con el uso de materiales convencionales como la virome, como el marcador indeleble y los materiales que ya conocemos de uso litográfico, los lápices que van del 1 al 4 o también el lápiz dermatográfico, que es un lápiz que se puede conseguir en cualquier artística, ¿sí? Y este lápiz también les va a dar un tono súper oscuro. Ahí lo estoy probando y van a tener bastante contraste con el uso de este lápiz dermatográfico. Ya si utilizan, por ejemplo, un lápiz 4, los tonos van a ser mucho más leves, ¿sí? Es un poquito más claro el lápiz 4 que el dermatográfico, que es más oscuro. Donde va a ser más difícil manejar los gradientes, voy a obtener directamente una línea oscura, pero con el gesto y el trazo de un lápiz.
En el caso de que yo quiera tener un registro fotográfico o generar una matriz que tenga un registro preciso y fotográfico en la plancha de poliéster, directamente voy a recurrir al uso de una impresora de tóner y de esta manera generar una matriz que tenga como resultado diferentes gradientes y calidad fotográfica. ¿Qué cosas son importantes a la hora de tener que entintar una matriz de poliéster? Bueno, en principio, la densidad de la tinta. En el caso de que utilicemos tintas comunes de offset, lo importante va a ser que podamos añadir a esta tinta magnesio o talco industrial para volver la tinta mucho más espesa y que a la hora de entintar no se empasten o se ensucien los blancos produciendo veladuras, ¿sí? Otro dato que es muy útil es trabajar con tintas directamente de uso litográfico, como son las tintas de Graphic Chemical o Hanco, que sirven perfecto para entintar esta técnica de litografía poliéster. Y en el caso que no tengamos estas tintas, bueno, añadir magnesio para volver más firme la preparación y también tener en cuenta que a la hora de extender la tinta y de entintar, la tinta tiene que ser pero muy bien estirada y además siempre tengo que ir de menos a más en el poliéster, es decir, muy poca cantidad de tinta en el vidrio y bien estirada en la superficie y en el desarrollo del rodillo. Esto es vital a la hora de entintar un poliéster. Otro de los factores que influye en cuanto al entintado y a la carga de la imagen es el tipo de humedad que apliquemos a la matriz. En ese caso siempre voy a usar una fuente de agua limpia y para evitar las veladuras puedo añadir un poco de ácido cítrico. Esto también va a ser muy útil para mantener los fondos bien blancos sin que aparezca ningún tipo de marca o grasitud. Para entintar el poliéster es necesario que la humedad sea justa, ¿sí? La esponja bien escurrida, una esponja de las que utilizo regularmente en litografía sobre piedra, humectar bien la superficie del poliéster en su totalidad y cargar previamente el rodillo y estirar esta tinta en diferentes direcciones en toda la totalidad de la placa de poliéster en la zona de imagen. Automáticamente levanto el rodillo y humecto la plancha. Esto lo voy a repetir tantas veces sea necesario hasta que la imagen cargue al punto de encontrar el contraste inicial de los materiales de dibujo. Algo muy importante es tratar de deslizar el rodillo en la superficie en diferentes sentidos y si veo que hay alguna mancha, lo que hago es friccionar rápido y levantar esas manchas. Ahí voy a volver a humectar y voy a friccionar fuerte en la superficie de la matriz para quitar las manchas. Una vez que lo tengo entintado, lo siguiente que voy a hacer es humectar nuevamente antes de imprimir y limpiar los bordes con una esponja más abrasiva o más dura y quitar cualquier suciedad que no forme parte de la imagen. Siempre que entinten poliéster se va a alojar un poco de tinta en los bordes. Por eso es necesario hacer esta limpieza previa a la impresión. Una vez que ya lo tenemos cargado así, vamos a ir directamente a la prensa. Vamos a hacer en principio 3 pruebas preliminares antes de llegar a la carga necesaria para ir a una estampa buena. Eso es lo que va a tardar nuestra placa de poliéster en tomar la tinta y en tener definición. 3 pruebas preliminares y luego inicio la edición y la impresión de mi imagen.
Bueno, ¿qué voy a necesitar para imprimir en un tórculo de grabado, en una prensa calcográfica, este poliéster? En principio, si no tienen este caucho o esta mantilla que yo tengo, que es de offset, van a poder utilizar como reemplazo cartón gris o cualquier elemento que acompañe la presión en plano. Y las torres de presión de la prensa van a tener que estar adecuadamente ajustadas y bien presionadas ambas. El papel que puedo utilizar para imprimir, mayormente lo ideal es que sea de grano liso. Le ponemos un suplemento de 3 a 4 papeles encima, la mantilla de caucho, y con la presión bien ajustada vamos a ir presionando. Lo vamos a pasar una sola vez, no es necesario que lo pasen 2 veces porque al ser una lámina delgada se puede mover. Retiro ahora los suplementos de papel y ya voy a obtener mi estampa. En este caso es una aguada hecha con materiales grasos para litografía y algunos gestos también de crayón graso litográfico. Bueno, en este caso trabajamos con una mancha de aguada de tóner. ¿Sí? Y este es el resultado, una aguada bastante concentrada y con algunos elementos reticulados y aguadas intermedias en esta zona. En este caso, la plancha de poliéster se recortó, se puede recortar con cúter o con tijera para que esa matriz tenga un tamaño, uno pueda desplazarla, moverla, repetirla en la superficie de la estampa. En este caso, la estampa es habiendo utilizado elementos convencionales como la virome y el marcador indeleble. Y el resultado que obtenemos es un resultado lineal de los trazos de la virome o la lapicera y unos trazos más gruesos y con otra impronta en el caso del uso del marcador indeleble. Bueno, una vez que termino de imprimir, ¿cómo hago para preservar la matriz y poderla imprimir en algún otro momento? En principio la puedo dejar con tinta, descargar esa tinta varias veces en la prensa con papel de prueba y por último aplicar en la superficie del poliéster una capa fina y pareja de goma arábiga. En este caso puedo humectar una esponja de impresión con un poco de goma y aplicarla en toda la superficie de la plancha. Eso va a hacer que la plancha quede protegida y que cuando yo vuelva a imprimirla, esos blancos estén libres de grasa y la imagen protegida. Una vez que apliqué esta capa de goma fina y pareja, lo que resta es esperar que seque o secarla con secador de pelo y guardarla en un espacio que sea plano.